A lo largo del año, en la dupla de Historia y Literatura, trabajamos con 5 textos distintos entre sí, pero todos nos ayudaron a entender un poco más sobre el siglo XX. En cada uno aparecen temas que marcaron esa época: la guerra, los sistemas políticos, las desigualdades sociales, los dilemas éticos, el trabajo, la cultura y la resistencia frente al poder. Los textos fueron Seres humanos, Rebelión en la granja, El poeta es un obrero, Buena gente y Un día de estos. A través de ellos aprendimos que la literatura no solo cuenta historias, sino que también nos hace pensar sobre nuestra propia vida y sociedad. En Seres humanos, José María Nerone nos presenta a Reutemann, un profesor que arrastra el peso del pasado. Es un hombre que vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que ahora intenta continuar su vida dando clases. En su clase, los estudiantes se ríen de él, lo tratan con indiferencia. Él intenta mantener su autoridad, pero se siente cada vez más solo. Cuando llega a su casa, busca refugios en pequeños rituales, prende velas, escucha música, se encierra en su mundo. El cuento nos muestra cómo el trauma puede seguir presente en la vida diaria y cómo la sociedad muchas veces ignora ese dolor. Reutemann simboliza a todos aquellos que siguen adelante aún cargando con heridas invisibles. Esta historia nos invita a ser más empáticos, a entender que detrás de cada persona hay una historia y que la memoria del pasado es lo que nos permite no repetir los mismos errores. Rebelión en la granja, de George Orwell, es una de las obras más poderosas del siglo XX. A través de una fábula protagonizada por animales, el autor hace una crítica directa a la Revolución Rusa de 1917 y al régimen de Stalin en la Unión Soviética. Todo comienza en la granja solariega. Los animales, cansados del maltrato del señor Jones, el dueño, deciden rebelarse para construir una sociedad más justa e igualitaria. El sueño es vivir sin humanos, en libertad, donde todos sean iguales. Durante los primeros días después de la rebelión, las cosas parecen funcionar. Los animales trabajan juntos, crean sus propios mandamientos y cantan himnos que celebran su nueva libertad. Pero poco a poco los cerdos, que eran los más inteligentes, empiezan a tomar el control. Napoleón, el cerdo más autoritario, representa a Stalin. Bola de Nieve, su rival, simboliza a Trotsky, un líder revolucionario que defendía ideas más abiertas y participativas. Chillón, el cerdo que da discursos, representa la propaganda del régimen. Él manipula los hechos, repite mentiras hasta que los animales las creen y justifica todas las decisiones de Napoleón. Los perros entrenados por Napoleón son la policía del régimen, la fuerza que impone el miedo. Las ovejas repiten consignas sin pensar, representando la población que se deja manipular. Y Boxeador, el caballo trabajador, simboliza al pueblo obrero. Es noble, fuerte y siempre repite frases como «Napoleón siempre tiene razón» o «trabajaré más duro». Pero cuando ya no sirve, los líderes lo traicionan. Cada hecho de la historia tiene un reflejo en los sucesos reales de la Unión Soviética. El ataque de los humanos a la granja representa la intervención extranjera contra la revolución. La construcción y destrucción del molino simboliza los planes de industrialización de Stalin y los sacrificios del pueblo. Las purgas, las ejecuciones y los juicios falsos aparecen cuando Napoleón elimina a sus enemigos internos. El cambio de los mandamientos muestra cómo el poder modifica la verdad para justificar sus actos. Al final, los animales ya no pueden distinguir a los cerdos de los humanos. Lo que empezó como una revolución por la libertad terminó siendo una dictadura aún peor. La famosa frase «todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros» resume el mensaje de la obra: la corrupción del poder y la pérdida de los ideales. Hoy, Rebelión en la granja nos advierte sobre los líderes que manipulan, los gobiernos que usan los medios para controlar a la gente y a las masas que aceptan sin pensar. Orwell nos invita a mantener el pensamiento crítico, a no repetir consignas vacías y a defender la verdad. En El poeta es un obrero, Vladimir Mayakovsky plantea una idea revolucionaria. El poeta también trabaja. Su tarea no es solo escribir versos, sino construir una nueva sociedad con sus palabras. Durante la Revolución Rusa, Mayakovsky veía la poesía como una herramienta para transformar el mundo. El poeta era para él un obrero de la cultura.
alguien que contribuía al progreso social con su creatividad. El poema muestra que el arte también es una forma de trabajo y que tiene un valor social enorme. Así como el obrero construye con sus manos, el poeta construye con su voz y con su pensamiento. Hoy, en este texto, nos recuerda que el arte no es solo entretenimiento. La literatura, la música, el teatro, la pintura pueden despertar conciencia y denunciar injusticias y abrir los ojos de la sociedad. En Buena Gente de David Foster, la historia parece simple, pero es muy profunda. Un joven llamado Lane Dean Jr. se encuentra con su novia. Ella está embarazada y deben tomar una decisión muy difícil. Durante el relato casi no pasa nada en acción, pero pasa mucho en el pensamiento. Lane reflexiona sobre lo que siente, sobre la fe, el amor, la culpa y el miedo de decepcionar a los demás. Es un cuento sobre los dilemas éticos, sobre lo que significa realmente ser buena gente. El autor muestra cómo las presiones sociales y religiosas pueden influir en las decisiones personales y cómo a veces lo correcto no siempre es lo fácil. Este texto nos invita a pensar en nuestra propia vida, en cómo tomamos decisiones, en cómo tratamos a los demás y en lo que significa tener valores en un mundo lleno de contradicciones. En un día de estos, Gabriel García Márquez nos muestra un encuentro tenso entre un dentista del pueblo y el alcalde, un hombre corrupto y poderoso. El alcalde llega al consultorio con un dolor de muela insoportable. El dentista lo atiende, pero lo hace sin anestesia. Ese pequeño gesto, silencioso pero firme, se convierte en un acto de justicia simbólica. El pueblo que sufre se venga del poder que lo oprime. La historia es corta pero muy intensa. Habla del poder, la corrupción y la dignidad. El dentista representa a las personas comunes que, aunque parezcan débiles, todavía pueden resistir. Hoy, este cuento sigue teniendo mucho sentido, porque muestra cómo la justicia y la ética no siempre vienen de las leyes o de los gobiernos, sino de las personas que se atreven a actuar con valor. Estos 5 textos reflejan los grandes temas del siglo XX: la guerra, la política, el trabajo, la ética, la dignidad y la búsqueda de libertad. Cada autor, desde su mirada, nos dejó una enseñanza. En Seres Humanos, la importancia de la memoria y la empatía. En Rebelión en la Granja, la crítica al poder y la manipulación. En El poeta es un obrero, el valor de la poesía como trabajo y transformación. En Buena Gente, la reflexión moral y la honestidad. Y en un día de estos, la resistencia frente a la injusticia. La literatura del siglo XX no solo nos cuenta lo que pasó, sino que nos hace pensar quiénes somos y qué tipo de sociedad queremos construir. Porque en cada historia, en cada personaje y en cada palabra se refleja la voz de una época que todavía resuena en la nuestra. Leer el siglo XX es entender que los cambios del pasado siguen marcando nuestro presente y que nosotros también somos una parte de esa historia que continúa escribiéndose.